Santiago Salazar comenzaba su día como siempre, en silencio. Se despertaba antes que el sol, se sentaba a tomar su café negro frente a la ventana enorme de su apartamento en Chapinero Alto y luego revisaba los correos que ya habían empezado a llegar de sus oficinas. Tenía 45 años, era dueño de una de las constructoras más grandes de Bogotá y vivía solo desde hacía 2 años, cuando un accidente de tránsito le arrebató lo único que alguna vez amó, su esposa y su hijo de 6 años. Desde entonces, su vida era trabajo y rutina, sin familia, sin amigos, solo compromisos, juntas, firmas, decisiones. Evitaba los fines de semana porque odiaba el silencio. Evitaba la televisión porque todo lo recordaba a su hijo. Y evitaba el amor porque había aprendido que a veces lo poco que uno tiene también se va. Aquella mañana era como cualquier otra. Santiago estaba a punto de salir al trabajo cuando su celular sonó. No el personal, el de emergencia, que casi nadie tenía. Vio el número desconocido. Dudó en contestar, pero algo lo empujó a hacerlo. «¿Hola?», dijo con tono serio. «Papá». La voz era de un niño, temblorosa, apresurada. Santiago se quedó congelado. «Papá, ayúdame. Ven a buscarme, por favor. Tengo miedo». Y la llamada se cortó. Se quedó mirando el teléfono por varios segundos. Sintió una presión en el pecho. El tono de voz, la forma en que dijo «papá», no era una broma, pero tampoco podía ser real. Su hijo estaba muerto. Y aún así, algo en su interior, algo muy profundo, se removió como si esa herida jamás hubiera cerrado. Pensó en bloquear el número, borrar la llamada, fingir que nunca pasó, pero no pudo. Durante todo el trayecto a su empresa, no dejó de pensar en esa voz. Revisó una y otra vez el historial de llamadas. Buscó la ubicación. Nada concreto. Solo un dato. El número era de un teléfono público en el barrio San Vicente, un lugar al que no iba desde hacía más de 6 años, cuando su empresa construyó unos edificios de interés social en la zona. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Mateo, un niño de 6 años con el rostro sucio y la ropa vieja, sostenía el auricular del teléfono público con ambas manos. Había corrido hasta allí desde su casa después de que su abuela se desmayara en la cocina. Estaba sola con él, y no sabía a quién más llamar. Su abuela, Carmen, solía decirle que su mamá, Clara, había amado a un hombre llamado Santiago. «Él debía haber sido tu papá», decía en voz baja, cada vez que hablaban de esa figura ausente. Mateo no sabía qué significaba eso exactamente. Pero esa mañana, entre el susto, el llanto y el recuerdo de la abuela delirando con fiebre, repitiendo el nombre Santiago una y otra vez, algo dentro de él lo empujó a correr y marcar ese nombre. No sabía si había hecho bien, solo sabía que tenía miedo y que no quería quedarse solo. En la otra punta de la ciudad, mientras entraba a su oficina de ventanales de vidrio y sillas de cuero, Santiago trataba de enfocarse. Reuniones, llamadas, firmas. Nada funcionaba. Sentía la voz del niño en la nuca. ¿Y si era una trampa? ¿Un intento de estafa emocional? Pero entonces recordó a Clara, una joven asistente que trabajó en su empresa durante un proyecto en San Vicente hacía años. Había sido amable, trabajadora. Habían salido por unas semanas. No terminó mal, pero no volvió a saber de ella. Y ahí, por primera vez, un pensamiento lo atravesó. ¿Y si? La idea era absurda, pero lo perturbaba tanto que al final, al caer la tarde, canceló su última reunión. Subió a su camioneta blindada y se dirigió a San Vicente. Pasó frente a los edificios que su empresa había construido. Estaban deteriorados. Algunos ya tenían grafitis y ventanas rotas. Bajó del carro, caminó entre los callejones, hasta que encontró el teléfono público. Era viejo, con la pintura descascarada y el auricular colgando. Se quedó parado frente a él sin saber qué hacer. Estaba a punto de irse, convencido de que era una locura, cuando escuchó una voz a su lado. «¿Eres tú, papá?». Santiago volteó. Un niño lo miraba con los ojos grandes, brillosos. En sus manos sostenía una foto arrugada. Era una foto vieja, descolorida, de Santiago, años atrás. «Mi abuelita dijo que tú ibas a venir», susurró el niño. Santiago dio un paso atrás, sin aire. Ese rostro, esa mirada,
Algo en ese niño era aterradoramente familiar. Santiago no respondió de inmediato. Se quedó mirando al niño, paralizado, como si su cerebro se negara a procesar lo que veía. La foto era, sin duda, suya. Había sido tomada hace al menos 7 u 8 años, cuando aún dirigía obras personalmente. Llevaba ese mismo chaleco naranja con el logo de su empresa bordado. Recordaba el lugar, el proyecto, incluso a algunos empleados, y entre ellos, Clara. El niño parecía tener unos 6 años. Cabello oscuro, revuelto, los ojos grandes y atentos, como si temiera que él desapareciera de repente. Vestía una camiseta desteñida y unos pantalones demasiado cortos. Tenía las manos sucias, como quien ha pasado el día en la calle. «¿Cómo te llamas?», preguntó Santiago finalmente, en voz baja. «Mateo». «¿Dónde está tu mamá?». El niño bajó la mirada. Se fue al cielo. «Vivo con mi abuelita, pero está enferma, muy enferma». Santiago tragó saliva. La historia comenzaba a tomar forma, aunque aún no sabía si debía creer en ella. No podía simplemente aceptar que ese niño, salido de la nada, fuera su hijo. Aún así, algo lo detuvo cuando pensó en marcharse. Una mezcla de miedo, culpa y curiosidad. «¿Dónde vives?», preguntó. Mateo señaló una calle estrecha al fondo del barrio. Sin decir más, echó a andar y Santiago lo siguió. El trayecto fue corto pero revelador. Pasaron por callejones llenos de ropa colgada, basura amontonada en las esquinas, y vecinos observando desde las puertas con expresión de sospecha. Mateo se detuvo frente a una casa a punto de caerse. Techo de lámina, paredes manchadas de humedad, ventanas rotas cubiertas con cartón. Adentro, en una cama improvisada en el suelo, yacía una mujer mayor, delgada, con la piel pálida y el cabello gris recogido en una trenza deshecha. Respiraba con dificultad. Santiago se acercó sin saber qué decir. «Abue», susurró Mateo arrodillándose junto a ella. «Mira, él vino». La mujer abrió los ojos con esfuerzo. Cuando vio a Santiago, sus labios se movieron con dificultad. «¿Santiago?», susurró. «Pensé que nunca vendrías». Él dio un paso atrás, sorprendido. «¿Me conoce?». «Clara hablaba de ti. Nunca quiso molestarte, pero te escribió muchas veces». «Clara», repitió él, sintiendo cómo un nudo se formaba en su estómago. «Mi hija», dijo la mujer con voz quebrada, «murió hace 3 años, en un accidente. Desde entonces cuido de Mateo, pero ya no puedo más». Santiago se sintió atrapado. Cada palabra era un golpe. Recordaba a Clara, recordaba su sonrisa tímida, su forma de trabajar callada, los breves encuentros en la oficina improvisada de obra. Pero nunca imaginó que ella hubiera estado embarazada. Nadie le dijo nada. «¿Y por qué no me buscó?», murmuró. «Sí lo hizo», dijo la anciana. «Escribió cartas. No sé si las recibió, pero no dejó de hablar de ti. Siempre creyó que algún día te cruzarías con Mateo. Y míralo, estabas en sus sueños». Santiago sintió un vacío en el pecho. ¿Era posible que todo esto fuera verdad? ¿Que un descuido del pasado regresara así, de forma tan brutal? Mateo se sentó junto a su abuela y la tomó de la mano. Ella cerró los ojos, agotada. Santiago, aún sin entender por qué no se había ido ya, buscó una silla vieja y se sentó en silencio, observando. Algo en esa escena le resultaba insoportablemente familiar, como si el universo le estuviera poniendo una nueva oportunidad en el camino, o una herida abierta que aún no terminaba de sangrar. El sol comenzaba a caer sobre los techos oxidados del barrio, tiñendo de naranja las paredes rajadas y los postes torcidos. Santiago seguía sentado en esa silla desvencijada, sin saber qué hacía allí realmente. No era su mundo, no era su problema. Y sin embargo algo lo mantenía quieto, mirando a Mateo y a la abuela, como si no pudiera marcharse sin entender más. Mateo sacó una pequeña caja de cartón debajo de una manta y la colocó sobre sus piernas. «Aquí están las cartas que mi abuelita dijo que mi mamá escribió para ti», dijo con tono inocente. «Nunca las mandó porque tenía miedo de que te enojaras». Santiago miró la caja con desconfianza. No la abrió. «¿Tú sabías quién era yo?», preguntó.
Mateo negó con la cabeza. Solo sabía tu nombre. Mi mamá me decía que eras un hombre importante y que no sabías que yo existía, pero mi abue decía que si algún día te necesitábamos, tú vendrías. Santiago bajó la mirada, incómodo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Abrir esa caja y enfrentar un pasado que ni siquiera recordaba bien? ¿Quedarse ahí como si fuera parte de esa historia? ¿Y por qué me llamaste papá?, preguntó, más seco de lo que pretendía. Mateo se encogió de hombros. Mi abuelita estaba muy enferma. Me asusté. Ella decía tu nombre mientras dormía. No tenía a quién más llamar. Pensé que si tú eras quien decía, tal vez vendrías. Y viniste. Santiago respiró hondo. No podía culpar al niño. Tenía lógica, dentro del caos. A esa edad, uno se agarra de lo que puede. Y él lo sabía bien. ¿Tienes hambre?, preguntó de pronto. Mateo asintió. Santiago se levantó y salió. Caminó hasta una tienda cercana. Compró pan, leche y algunas frutas. Al regresar encontró a la abuela dormida y al niño mirando por la ventana con los ojos perdidos. Cuando lo vio, sonrió con timidez. Comieron en silencio. Santiago apenas probó bocado. Su mente estaba en otro lado. Pensaba en Clara, en las cartas, en cómo su vida se había convertido en una repetición infinita de días vacíos, y cómo, en unas pocas horas, algo había cambiado. Después de ayudar a Mateo a lavar los platos con una vieja jarra, Santiago miró la hora. Ya era tarde. No quería pasar más tiempo allí. No debía. Mañana enviaré a alguien para revisar a tu abuela, dijo levantándose. Un médico, tal vez. También traeré medicinas. Pero por hoy debo irme. Mateo no dijo nada. Asintió con la cabeza, sin discutir. Acompañó a Santiago hasta la puerta. Antes de que él cruzara el umbral, el niño le tendió la caja de cartón. ¿Te la llevas?, preguntó. Santiago dudó unos segundos. Luego la tomó con una sola mano, como si pesara demasiado. Gracias, murmuró y salió. El camino de regreso al carro fue lento. Cada paso se sentía como un eco del pasado. Al sentarse al volante, dejó la caja sobre el asiento del copiloto. No la miró, no la abrió. Solo encendió el motor y condujo, sin saber aún si estaba huyendo o regresando a algo que había dejado a medias mucho tiempo atrás. Santiago llegó a su apartamento pasadas las 9 de la noche. Subió directamente por el ascensor privado, sin quitarse el saco ni saludar al portero. Al cerrar la puerta, dejó la caja sobre la mesa del comedor, como si fuera una bomba a punto de explotar. Encendió las luces del salón y se sirvió un trago de whisky sin hielo. Dio un sorbo largo. Necesitaba aclarar la cabeza, pero no lo lograba. Esa tarde había entrado en un lugar del que no sabía si quería salir. Caminó de un lado a otro. No podía ignorar esa caja por más tiempo. Se sentó frente a ella, con las manos tensas. La abrió con cuidado, como si dentro estuviera guardado algo frágil. No eran muchas cartas, tal vez 7 u 8, todas dobladas con cuidado, algunas manchadas, otras apenas legibles por la tinta corrida. Tomó la primera. La letra era pequeña, redonda, familiar. Santiago, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesito escribirlo. Tal vez no tenga el valor de enviártelo. Tal vez sí. No busco nada de ti, solo decirte que Mateo está creciendo sano. Es un niño bueno, curioso, con una risa que ilumina los días más difíciles. Santiago tragó saliva. Leyó otra. Nunca te conté que estaba embarazada. Tenía miedo. Eras importante, ocupado, y yo, solo una asistente. No quería parecer interesada, ni arrastrarte a una responsabilidad que no pediste, pero aún así, siempre te imaginé como un buen padre. Pasó a la siguiente. Mateo pregunta por su papá. No sé qué decirle. A veces le hablo de ti como si aún estuvieras cerca. No te culpo. Solo tú... Quería que supieras que existe, que es parte tuya de alguna forma. Santiago cerró los ojos respirando hondo. Las palabras le dolían más de lo que esperaba. No era culpa suya no haber recibido esas cartas, pero eso no le quitaba el peso. Clara había intentado, había confiado, y él, sin saberlo, había fallado. Se quedó allí, en silencio, con las cartas esparcidas frente a él.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su pasado lo alcanzaba, que no bastaba con ignorar lo que había dejado atrás. Al día siguiente, temprano, volvió a San Vicente, esta vez sin traje ni reloj de lujo. Llevaba una mochila con medicinas, comida y algunos billetes por si eran necesarios. Quería ver a Mateo, quería hablar con la abuela y tal vez entender qué significaba todo eso para él. Al llegar, tocó la puerta con suavidad. Fue Mateo quien abrió, con la misma cara de sorpresa del día anterior. «¿Volviste?», dijo, sin ocultar la alegría. «Te dije que traería lo prometido». Entró. La abuela seguía acostada, respirando con dificultad. Santiago se acercó a ella. Le tomó la mano, arrugada y fría. La mujer abrió los ojos lentamente. «Leí las cartas», murmuró él. Ella sonrió débilmente. Clara siempre supo que algún día ibas a entender, aunque fuera tarde. Santiago bajó la mirada. «No sé si soy el padre de Mateo. No tengo certeza de nada, pero no puedo irme como si nada hubiera pasado». La anciana asintió. «Él no necesita pruebas, solo presencia». Santiago sintió que esas palabras se le clavaban como cuchillas. Presencia, algo tan simple y a la vez tan difícil de ofrecer para alguien como él. Y en ese momento, aunque aún no lo decía en voz alta, decidió quedarse un poco más, aunque fuera solo por Mateo, aunque fuera solo para empezar a entender quién había sido y quién aún podía llegar a ser. Santiago volvió los días siguientes. No lo planeaba. Al principio pensó que sería solo una visita para cumplir con la promesa, entregar medicinas, asegurarse de que la abuela de Mateo estuviera atendida y seguir con su vida. Pero cada vez que intentaba marcharse, algo lo hacía regresar. Mateo lo esperaba en la puerta, con una sonrisa tímida y los ojos llenos de curiosidad. No preguntaba mucho, no exigía nada, solo lo acompañaba en silencio, como si ya entendiera que Santiago era alguien que estaba aprendiendo a quedarse. Una tarde, mientras Santiago arreglaba el grifo de la cocina que perdía agua, Mateo se sentó en una caja vacía y sacó una hoja arrugada. «Mira lo que dibujé», dijo, extendiéndola. Era una casa, un dibujo infantil, con líneas torcidas y colores fuera de los bordes. Afuera de la casa había dos figuras, un hombre con traje y un niño con gorra, y un perro. «¿Quiénes son?», preguntó Santiago sabiendo ya la respuesta. «Tú y yo», respondió Mateo sonriendo. «Y cuando tenga perro, va a dormir en esa casita de atrás». Santiago no supo qué decir. Sentía un nudo en la garganta, uno que no había sentido en años. Guardó el dibujo en el bolsillo sin que Mateo lo notara. Esa misma tarde, al volver a su apartamento, Santiago abrió otra de las cartas que aún no había leído. Esta era más breve, escrita con trazo inseguro. «Si alguna vez ves a Mateo y sientes que no puedes quedarte, está bien. Solo míralo una vez, Santiago. Es todo lo que te pido. No para cambiar tu vida, sino para que sepas que él existe, que hay una parte tuya en algún rincón del mundo que aún respira». La frase quedó flotando en su mente toda la noche. Al día siguiente, Santiago decidió hacer algo más. Llamó a un médico amigo, le explicó la situación de Carmen y pidió una visita urgente. El médico aceptó sin hacer demasiadas preguntas, sabiendo que, viniendo de Santiago Salazar, era algo serio. Mientras esperaban la consulta, Santiago se encontró hablando más con Mateo. Le preguntó qué le gustaba, si iba a la escuela, si tenía amigos. Mateo respondía con frases cortas, pero cada vez más confiadas. Habló de su mamá con cariño, de cómo le gustaba que le leyeran cuentos por las noches. Habló de su abuela, de cómo ella le enseñó a cocinar arroz sin quemarlo. «¿Y qué quieres ser cuando seas grande?», preguntó Santiago. Mateo pensó unos segundos. «No sé, tal vez arquitecto, como tú». Santiago levantó las cejas sorprendido. «¿Cómo sabes que soy arquitecto?». «Lo vi en una de las cartas. Mi mamá escribió que tú hacías casas grandes, de esas con piscina». Santiago sonrió por primera vez en días, no por orgullo, sino porque algo tan simple lo hizo sentirse visto, recordado. El médico llegó y examinó a Carmen. El diagnóstico no fue optimista. Necesitaba hospitalización, pero se negaba a ir. Solo quería pasar sus últimos días en su casa,
cerca de su nieto. «No hay mucho que hacer», dijo el médico en voz baja aparte. «Solo estar presente». Esa noche, Santiago no volvió a su apartamento. Se quedó sentado en una silla junto a la abuela dormida, mientras Mateo se acurrucaba a su lado. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo, ni vacío, solo confundido, sí, pero también más cerca de algo que había creído imposible: esperanza. El amanecer llegó con el canto lejano de gallos y el olor a café que Mateo intentaba preparar como le había enseñado su abuela. Santiago despertó en la misma silla donde se había quedado dormido, con dolor en la espalda y la sensación extraña de estar fuera de lugar, pero también con una calma que no sentía desde hacía años. Mateo entró con una taza tambaleante entre las manos. «No sé si me quedó bien», dijo, «pero es fuerte, como a ti te gusta». Santiago tomó la taza con una sonrisa breve. Dio un sorbo y asintió, aunque sabía que el café estaba aguado. No importaba. Había un gesto ahí que le calentaba el pecho. Después de desayunar, revisaron a Carmen. Seguía dormida, pero su respiración era más pausada. Santiago volvió a llamar al médico para confirmar los medicamentos y prometió buscar una enfermera que pudiera venir al menos unas horas al día. «¿Vas a seguir viniendo?», preguntó Mateo mientras doblaban la ropa limpia. Santiago no respondió enseguida. Se limitó a mirar al niño por unos segundos. Luego asintió. «Sí, hasta que tu abuela esté mejor». No dijo más. No prometió nada que no supiera cumplir, pero dentro de sí, algo le decía que no estaba allí solo por Carmen. Ese mismo día, sin que Mateo lo supiera, Santiago hizo una llamada a un laboratorio privado. Pidió una prueba de ADN. No estaba listo para asumir nada sin certezas. No podía simplemente dejar que la emoción tomara el control. Necesitaba saber. «Enviaremos a alguien mañana con el kit», le confirmaron. Mientras tanto, la convivencia con Mateo se volvía cada vez más natural. Hacían pequeñas compras juntos, arreglaban cosas rotas en la casa, compartían silencios sin incomodidad. Santiago no lo decía en voz alta, pero se sorprendía a sí mismo esperando ese tipo de momentos, como si, en lugar de estar perdiendo el tiempo, estuviera recuperando algo. En una de esas tardes, mientras pintaban una pared con brochas prestadas, Mateo soltó una frase que descolocó por completo a Santiago. «Eres mejor que el papá que imaginé». Santiago dejó caer la brocha. Lo miró en silencio. «¿Por qué dices eso?». Mateo se encogió de hombros. «Porque no te fuiste. Todos se van, pero tú sigues aquí». Santiago apretó los labios. No sabía qué contestar. Por dentro, una parte de él se sentía culpable por la prueba de ADN, como si dudando, traicionara al niño. Pero otra parte necesitaba esa verdad, porque si iba a quedarse, si iba a asumir algo más profundo, tenía que estar seguro. Esa noche, mientras Mateo dormía y Carmen descansaba, Santiago salió a caminar solo. Caminó sin rumbo por las calles estrechas, entre perros callejeros, ruidos de televisión y voces apagadas detrás de las ventanas. Se sentó en una banca de concreto bajo un farol parpadeante. Miró al cielo. Se preguntó qué estaría pensando Clara si lo viera ahí, dudando, temiendo hacer lo correcto. Se preguntó si aún era capaz de abrir espacio en su vida para alguien más. «No sé si puedo ser lo que necesita», murmuró al viento, pero el eco no respondió, solo el silencio. Y dentro de ese silencio, una certeza empezaba a nacer. No sabía si Mateo era su hijo, pero empezaba a sospechar que, quizás, eso ya no era lo más importante. La mañana siguiente, llegó con una brisa suave que entraba por la ventana entreabierta. Santiago preparó el desayuno antes de que Mateo se despertara. Huevos revueltos y pan tostado. No era mucho, pero el gesto era nuevo en su rutina. Algo en él comenzaba a cambiar, aunque aún no tuviera nombre. Mateo se frotó los ojos al salir del cuarto y sonrió al ver la mesa servida. «¿Tú cocinaste eso?». «No te rías. Sé hacer lo básico», respondió Santiago con una leve sonrisa. Comieron tranquilos. Santiago le preguntó si quería que lo ayudara con las tareas de la escuela, y Mateo corrió a buscar su cuaderno. Se sentaron en el piso, entre lápices de colores y hojas arrugadas.
Santiago le explicaba con paciencia mientras Mateo lo miraba con admiración. Por momentos parecía que llevaban meses compartiendo ese espacio. Al mediodía llegó el mensajero del laboratorio con el kit de pruebas de ADN. Santiago lo recibió en la puerta, con discreción. No quiso que Mateo sospechara nada. Cuando el niño salió a jugar un rato al frente de la casa, Santiago entró al cuarto de Carmen y le explicó con cuidado lo que iba a hacer. «No es que dude de ustedes», dijo, mientras recogía una muestra de cabello de Mateo de su cepillo. «Solo necesito saber la verdad. Por él y por mí». La anciana asintió con la cabeza, débilmente. No lo juzgó. «No eres el primero en tener miedo», susurró. «Pero eso no te hace menos humano». Santiago guardó la muestra en un sobre y lo selló. Luego hizo la solicitud para que lo recogieran esa misma tarde. El resultado llegaría en unos días. Durante el resto del día intentó actuar con normalidad. Mateo no notó nada raro. Siguieron arreglando la cerca del patio, pintaron otra parte de la pared y por la noche vieron una película en el viejo televisor que apenas funcionaba. Mientras el niño se dormía, recostado en su hombro, Santiago sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No una paz falsa de apartamento silencioso, sino una paz verdadera, de compañía, de pertenencia, de haber hecho algo con sentido. Pero esa calma era también una amenaza. ¿Qué pasaría si el resultado decía que Mateo no era su hijo? ¿Qué derecho tenía de seguir allí? ¿Y si se estaba engañando a sí mismo con un papel que no le correspondía? Al día siguiente recibió una llamada de su secretaria. Había estado faltando a reuniones, aplazando firmas, ignorando correos. Tenía que volver a su empresa, al mundo que había construido durante años. «Estaré fuera un par de días más», dijo sin pensarlo mucho. «¿Todo bien, señor Salazar?» «Sí, todo diferente, pero bien». Colgó y se quedó mirando el celular. Santiago sabía que su vida entera lo esperaba al otro lado de la ciudad. Una vida organizada, predecible, funcional. Pero aquí, entre paredes rajadas y cables colgantes, había encontrado algo que ni todo su dinero podía comprar: sentido. Por la tarde, mientras Mateo dormía una siesta, Carmen lo llamó con un hilo de voz. «Gracias por quedarte, aunque sea por un rato». Santiago le tomó la mano con delicadeza. «No sé cuánto tiempo pueda hacerlo. Haz lo que tu corazón te permita. Nada más». Santiago apretó la mandíbula sintiendo que algo se rompía dentro de él. A veces, un vínculo no necesita confirmación genética. A veces, el lazo se forma por el simple hecho de quedarse cuando todos los demás se fueron. Y él por primera vez estaba dispuesto a quedarse, aunque doliera, aunque no tuviera respuestas aún. 3 días después, Santiago recibió el correo con el resultado de la prueba de ADN. Estaba solo en su apartamento, frente a la misma mesa donde había leído las cartas de Clara. El sobre electrónico tenía el logotipo del laboratorio en la parte superior. Lo abrió sin ceremonias. Leyó la primera línea. Resultado: no hay coincidencia genética. Mateo no era su hijo. Sintió que el aire se volvía más espeso. No hubo lágrimas, ni gritos, ni un ataque de rabia. Solo un vacío repentino, como si una parte de él que estaba creciendo se hubiera detenido en seco. Cerró el computador, se sirvió un vaso de agua y caminó por el salón. No era una sorpresa completa. Siempre había sabido que esa posibilidad existía, y, sin embargo, le dolía, más de lo que quería admitir. Pensó en Mateo, en cómo lo miraba, cómo le contaba sus cosas, cómo lo esperaba en la puerta cada tarde. Nada de eso había cambiado, solo ese documento, ese papel frío y objetivo que ahora le decía: «Tú no eres su padre, no tienes obligación alguna». Pero la duda no era si tenía obligación. La pregunta era si podía marcharse como si nada. Pasó la noche en su apartamento, sin dormir. A la mañana siguiente, volvió al barrio. Estacionó en la misma esquina y caminó lentamente hasta la casa. Mateo salió corriendo al verlo. «Llegaste tarde», dijo con una sonrisa. «Pensé que hoy no venías». Santiago se agachó frente a él, lo abrazó sin decir palabra. Mateo se quedó quieto por un momento y luego le devolvió el abrazo con fuerza. Entraron. Carmen estaba más débil.
Apenas podía abrir los ojos. Santiago se sentó a su lado, le acomodó las almohadas y le ofreció agua. Ella lo miró, como si leyera en su rostro que algo había cambiado. «Ya lo sabes, ¿verdad?», murmuró. Santiago asintió. «No soy el padre de Mateo». Carmen cerró los ojos unos segundos. Luego habló despacio. «Nunca estuvimos seguras. Clara tenía miedo de confirmarlo, pero eso no cambia lo que Mateo necesita». Santiago apretó los labios. Sentía la presión en el pecho, ese peso que no se alivia con palabras. «No sé si pueda quedarme», confesó. «No quiero confundirlo, ni a él ni a mí». Carmen le tomó la mano con su fuerza mínima. «Tú ya estás en su vida. No por la sangre, sino por lo que hiciste cuando nadie más lo hizo. Eso es lo que él va a recordar». Santiago desvió la mirada. No estaba listo para tomar una decisión. Salió a la puerta para tomar aire, y Mateo fue detrás de él. «¿Vas a irte otra vez?», preguntó con voz baja. Santiago lo miró. No sabía qué decir. No sabía cómo explicarle que lo que sentía por él no dependía de un examen, pero que, al mismo tiempo, tenía miedo de seguir ocupando un lugar que no le correspondía. «Mateo», empezó, «lo que pasó entre tu mamá y yo fue algo breve. No supe que ella estaba embarazada. No supe nada hasta hace unos días». El niño bajó la cabeza. «Lo sé. Mi abuelita me lo contó. Pero eso no importa». «¿No importa?». «No», dijo él, levantando la mirada. «Porque tú viniste. Porque te quedaste. Porque me enseñaste a hacer cuentas sin usar los dedos y porque me traes pan con queso en las tardes. Eso es lo que importa». Santiago sintió que algo se aflojaba dentro de él. No había respuesta fácil, pero por primera vez entendió que lo que lo unía a ese niño era más fuerte que una prueba, y tal vez eso era suficiente. Esa noche, Santiago no pudo quedarse, no porque no quisiera, sino porque sentía que algo dentro de él necesitaba silencio, un espacio para pensar. Volvió a su apartamento sin decir mucho, prometiendo regresar al día siguiente. Mateo no insistió, solo lo despidió con un abrazo corto y una mirada que decía más de lo que él mismo entendía. Al llegar a casa, Santiago se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá. Todo le pesaba, los recuerdos, las decisiones, las dudas. Pensó en Mateo durmiendo en ese colchón delgado, en Carmen cada vez más frágil, en las cartas de Clara y en la vida cómoda que había construido para no sentir nada. Pero ahora sentía, y no sabía si eso era bueno o una condena. Durmió mal. Se despertó varias veces, con sueños confusos donde su hijo muerto y Mateo se mezclaban en una misma figura. A la mañana siguiente, antes de salir, recibió una llamada que cambiaría todo. «Señor Salazar, soy Elisa», dijo la voz al otro lado. Mateo desapareció. Santiago se quedó mudo. «¿Cómo que desapareció?». «La vecina lo vio salir esta madrugada. Carmen amaneció inconsciente y él simplemente se fue. Lo estamos buscando, pero nadie sabe dónde está». Sin pensarlo, Santiago agarró las llaves y bajó corriendo al carro. En el barrio, el ambiente era tenso. Vecinos preocupados, policías caminando entre las calles, gritos a lo lejos. Carmen había sido trasladada a un hospital público, inconsciente, conectada a oxígeno. Nadie sabía qué tan grave estaba. «Mateo estaba asustado», explicó una mujer. «Decía que si lo separaban de su abuela, lo iban a llevar a un lugar donde no lo querían». Santiago sintió una punzada en el pecho. Fue su ausencia la que lo empujó a eso. ¿Había interpretado su silencio como abandono? Pasaron horas. Buscaron en los parques, en los terrenos vacíos, en los alrededores. Nada. Santiago fue al teléfono público, donde Mateo había hecho la primera llamada. Se sentó allí, con la cabeza entre las manos. No podía perderlo. No ahora. Recordó algo que Mateo había dicho días antes. «Aquí cerca hay una obra abandonada. Me gusta esconderme ahí cuando llueve». Sin perder tiempo, Santiago se dirigió al lugar. Era un antiguo proyecto que nunca se terminó. Estaba cercado con tablas y lleno de escombros. Entró con cuidado, llamando en voz baja. «Mateo, Mateo, soy yo». Silencio. Subió por una escalera rota, cruzó un corredor sin techo y al fondo, entre bolsas de cemento y ladrillos cubiertos de polvo,
Lo vio. Mateo estaba acurrucado en una esquina, con los ojos rojos de llorar. «No me lleves», dijo apenas lo vio. «No quiero ir a ningún orfanato. Yo solo quería quedarme contigo». Santiago se arrodilló frente a él, con el corazón en la garganta. «Mateo, escúchame. Nadie va a llevarte a ningún lado. Estás conmigo, ¿me oyes? Estoy aquí, no me fui». Mateo lo miró con desconfianza. «¿Pero te fuiste anoche?» «Sí, me fui, pero regresé, y lo haré siempre. No tengo todas las respuestas, Mateo, pero no quiero dejarte solo, nunca más». El niño se lanzó a sus brazos temblando. Santiago lo abrazó con fuerza, sintiendo que por fin ese lugar vacío en su pecho dejaba de doler un poco. No sabía qué venía después, pero tenía claro algo. No importaba la sangre, importaba la presencia. Importaba no fallarle otra vez. Santiago cargó a Mateo hasta el carro sin decir una sola palabra más. El niño se había quedado dormido en sus brazos, extenuado por el frío, el miedo y el llanto acumulado. Su cuerpecito temblaba, y Santiago lo envolvió con su propia chaqueta, mientras conducía lentamente por las calles del barrio que ya le era tan familiar. No lo llevó de vuelta a la casa. En vez de eso, condujo directo al hospital donde Carmen había sido internada. Sabía que Mateo querría verla, aunque fuera unos minutos. Al llegar, una enfermera los detuvo en la recepción. «¿Es usted familiar?» Santiago dudó. «Soy alguien importante para el niño. ¿Puedo pasar?» La enfermera asintió, conmovida por el tono firme de su voz y la manera protectora en que sostenía al pequeño dormido. La habitación de Carmen era simple. Las paredes blancas, la luz tenue, el sonido de los monitores marcando un ritmo que parecía más frágil cada minuto. Ella estaba ahí, inmóvil, con una máscara de oxígeno cubriendo parte del rostro y las manos delgadas descansando a los lados. Mateo se despertó justo al entrar. Abrió los ojos lentamente y al ver a su abuela, se incorporó de golpe. «¿Abue?», susurró, acercándose a la cama. Carmen abrió los ojos con esfuerzo. Le costaba enfocar, pero al ver a su nieto, una débil sonrisa se dibujó en su rostro. «Te fuiste», dijo con voz apagada. Mateo apretó su mano. Tenía miedo, pero él me encontró. Santiago observaba desde el fondo de la habitación. La escena lo golpeaba como un recuerdo roto. Había estado en un cuarto similar 2 años atrás, despidiéndose de su esposa e hijo. El olor, el silencio, la espera silenciosa de una pérdida, todo era igual. Todo, excepto que esta vez él no estaba solo. Carmen desvió la mirada hacia él. Le hizo una seña con los dedos. Santiago se acercó. «Gracias por traerlo», dijo la mujer casi en un suspiro. «No podía dejarlo solo», respondió bajando la voz. Ella lo miró con una ternura agotada. «Cuídalo. Cuando ya no esté, cuídalo como si fuera tuyo». Santiago apretó los labios. «No soy su padre». «Pero él ya te eligió». Carmen cerró los ojos. Su respiración se volvió más lenta. El monitor seguía marcando el ritmo, pero más espaciado. Mateo se sentó a su lado, apoyando la cabeza sobre el colchón. No hubo más palabras esa noche. Santiago y Mateo pasaron la madrugada en una sala de espera. Él llamó a su empresa para posponer cualquier reunión. Nada era más urgente que lo que estaba viviendo ahora. Compró comida en la cafetería del hospital, aunque Mateo no quiso comer mucho. Se quedó abrazado a su mochila, en silencio. «¿Te vas a quedar esta vez?», preguntó finalmente sin levantar la mirada. Santiago no dudó. «Sí, me voy a quedar». Y al decirlo, sintió que por fin dejaba de huir. La oscuridad que lo había seguido desde el accidente de su familia ya no lo cubría por completo. Había una grieta, una luz, y en esa luz estaba Mateo, tal vez no como un hijo de sangre, pero sí como la única persona que le había enseñado que aún podía comenzar de nuevo, a su manera, sin promesas grandes, solo con presencia, solo con verdad. A las 6 de la mañana, Santiago dormía sentado en una de las incómodas sillas plásticas de la sala de espera cuando una enfermera se le acercó con rostro serio. «¿Usted es el acompañante de la señora Carmen Reyes?» Santiago se puso de pie de inmediato.
Mateo, que dormía con la cabeza recostada en su pierna, despertó al sentir el movimiento. «Sí, soy yo. ¿Pasó algo?» La enfermera bajó la mirada unos segundos antes de hablar. «Lo siento mucho. La señora Carmen falleció esta madrugada. Su cuerpo ya fue trasladado al área de cuidados post-mortem. Lo siento, de verdad». Santiago sintió como si el suelo se abriera debajo de sus pies. Mateo lo miró sin entender del todo, con los ojos aún medio dormidos, pero bastó ver el rostro del adulto para comprender. «¿Mi abuelita?», murmuró con la voz más débil que nunca. Santiago se arrodilló frente a él, sin saber cómo decirlo. No había forma correcta, no había palabras suficientes. «Se fue, Mateo. Tu abuela se fue mientras dormíamos, ya no está sufriendo». El niño se quedó en silencio por varios segundos. Luego, sin emitir sonido alguno, abrazó fuerte a Santiago enterrando su rostro en su cuello. No lloró enseguida. Se quedó quieto, pegado a él, como si necesitara asegurarse de que no lo dejarían también, y en ese momento Santiago supo que no podía irse. No después de eso, no cuando ese niño acababa de quedarse completamente solo. Horas más tarde, Santiago se encargó de todos los trámites del hospital. Llamó a una funeraria, firmó documentos, organizó los pagos. Todo lo que en otro tiempo habría delegado, lo hizo personalmente. No porque se sintiera obligado, sino porque algo dentro de él lo exigía. No era su hijo, pero se sentía como si lo fuera. El cuerpo de Carmen fue velado en una pequeña capilla del barrio. Pocas personas asistieron. 2 vecinas, Elisa, la trabajadora social, y una señora mayor que alguna vez fue amiga de Clara. Santiago estuvo allí todo el tiempo, con Mateo de la mano. Lo vio encender una veladora, lo escuchó hablarle en voz baja a su abuela, lo observó guardar en el bolsillo una cadenita que ella siempre usaba. Después del entierro, cuando quedaron solos otra vez, Mateo le preguntó con voz baja, «¿Ahora qué va a pasar conmigo?». Santiago respiró hondo. No tenía una respuesta perfecta, pero tenía una decisión. «Vamos a ir paso a paso, sí, pero lo primero es que no te voy a dejar solo. Eso te lo prometo». Mateo lo miró sin emoción en el rostro, solo con ese cansancio que deja el dolor. Asintió levemente. Esa noche volvieron a la casa. Estaba vacía, pero aún olía a café, a humedad y a las flores marchitas que Carmen había puesto días antes en un vaso de vidrio. Mateo caminó por los cuartos como si viera un mundo que ya no le pertenecía. Luego se sentó en el suelo de la sala, abrazando sus rodillas. Santiago se sentó junto a él, sin hablar. Puso una manta sobre los hombros del niño y lo dejó llorar. No trató de consolarlo con frases hechas. No prometió que todo estaría bien. Solo se quedó allí, en silencio, haciéndole compañía en su dolor. Y en ese gesto, sin decirlo, le demostró que cumpliría lo que había prometido, no dejarlo solo nunca más. El amanecer llegó con una luz pálida colándose por las rendijas de las cortinas viejas. Santiago no había dormido. Se quedó toda la noche en el suelo junto a Mateo, quien, tras llorar en silencio, se quedó profundamente dormido con la cabeza apoyada en su brazo. Ese lugar que hasta hacía pocos días le parecía ajeno, ahora le resultaba íntimo. Cada rincón, cada grieta, cada ruido de madera crujiendo tenía una historia que él apenas comenzaba a entender. Mientras Mateo aún dormía, Santiago se levantó con cuidado y comenzó a ordenar la casa. Recogió papeles, botó restos de comida, lavó algunos platos acumulados. No era solo por limpieza, era su forma de empezar a poner orden al caos que les rodeaba. Al abrir un cajón de la vieja cómoda de Carmen, encontró una pequeña caja de lata. Dentro había una carta, doblada con cuidado y atada con una cinta amarilla. La letra decía en la parte de atrás, «Para cuando ya no esté». Santiago dudó unos segundos antes de abrirla. Luego se sentó en el borde de la cama y leyó. «Santiago, si estás leyendo esto, es porque finalmente nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Ojalá no haya sido demasiado tarde. Clara te quiso mucho, aunque nunca lo dijo en voz alta. Tenía miedo, como todos. No sabía si tú la recordarías, si aceptarías lo que había pasado, si podrías ver a Mateo y sentir algo más que confusión. Pero siempre tuvo fe en ti. Decía que eras un buen hombre, aunque la vida no te hubiera dado tiempo para demostrarlo.
Mateo no necesita que seas perfecto. Solo necesita que no te vayas. No importa si eres su padre de sangre o no. Si te quedas, si lo acompañas, si le enseñas a confiar, eso será suficiente. No le digas promesas vacías. Solo quédate, a tu manera, con tus silencios, con tus dudas. Pero quédate. Carmen. Santiago cerró los ojos conmovido. Aquellas palabras, simples pero precisas, le llegaron como un susurro de algo que llevaba tiempo necesitando oír. No era necesario tener todas las respuestas. Solo estar, solo no fallar. Mateo despertó poco después. Se levantó con lentitud y fue directo a la cocina, en silencio. Santiago lo observó unos segundos antes de acercarse. «Encontré una carta de tu abuela», dijo con voz baja. Mateo levantó la vista, curioso. ¿Qué decía? Santiago sonrió con suavidad. Que no te gustaba el arroz recalentado y que eras bueno dibujando dinosaurios. Mateo rió apenas, con esa risa frágil que aparece cuando el alma aún está adolorida. Se acercó a Santiago y lo abrazó sin decir más. Pasaron el resto del día entre tareas simples: empacar algunas cosas, llamar a Elisa para pedir ayuda con los papeles de tutela temporal, preparar una maleta con la ropa de Mateo. Santiago sabía que no podía llevárselo aún sin hacer las cosas correctamente, pero también sabía que no podía dejarlo ahí, en esa casa vacía, llena de recuerdos. «Hoy dormirás en mi apartamento», dijo con firmeza. «Mañana hablaremos con una jueza de familia. No estás solo, Mateo, y no vas a estarlo nunca más». El niño asintió. No preguntó nada, solo confió. Y así, con una mochila al hombro, un peluche viejo en la mano y los ojos cansados, Mateo cruzó la puerta de esa casa por última vez. Atrás quedaban las promesas rotas, las ausencias, el dolor. Delante, un futuro incierto, pero con alguien dispuesto a quedarse. Santiago y Mateo llegaron al apartamento al anochecer. El edificio era moderno, con luces tenues en el vestíbulo y aroma a madera pulida. Para Mateo, todo parecía sacado de una película. Nunca había subido en un ascensor con botones que brillaban, ni visto un pasillo tan silencioso. «¿Aquí vives tú?», preguntó el niño, impresionado. Santiago asintió mientras abría la puerta del apartamento. El interior era amplio, ordenado, sobrio, demasiado limpio para alguien como Mateo, acostumbrado al desorden y a la vida con muebles viejos y paredes desconchadas. «Puedes dejar tu mochila donde quieras», dijo Santiago. «El cuarto de invitados es todo tuyo, al menos por ahora». Mateo dejó la mochila cerca del sofá y empezó a mirar todo con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo solo con mirarlo. Esa noche comieron juntos en silencio. Santiago calentó una sopa y preparó unos sándwiches. Nada complicado, pero para Mateo era como un banquete. Aún no decía mucho, pero sus ojos lo decían todo. Había un agradecimiento silencioso en cada movimiento. Al terminar de cenar, Santiago buscó entre sus papeles y encontró la última carta de Clara. No era larga. La había leído varias veces en los últimos días, pero esa noche la leyó con otros ojos. Con el niño ya dormido en la habitación contigua, Santiago se sentó en la sala con el papel en las manos. «Santiago, no sé si algún día leerás esto. Si lo haces, es porque mi hijo, nuestro hijo o no, te encontró. Lo que siento ahora no es enojo ni tristeza, es esperanza, porque aunque no estés cerca, creo que Mateo merece conocerte, no por lo que puedas darle, sino por lo que podrías enseñarle. Yo solo quiero que lo cuides, que no le rompas el corazón, que no te vayas sin despedirte. Él ya perdió mucho, merece a alguien que se quede. No hace falta que lo llames hijo, no hace falta que lo adoptes, solo quédate, con el tiempo, si puedes. Clara». Santiago dejó la carta sobre la mesa. Ya no quedaban dudas, lo sabía desde hacía días, pero ahora lo reconocía con claridad. Había elegido a Mateo, no porque lo necesitara, no por culpa o por pena, sino porque, de alguna forma, Mateo lo había elegido primero. A la mañana siguiente fueron juntos al juzgado. Elisa los acompañó y explicó la situación. El proceso sería lento, pero podía iniciar los trámites para la guarda provisional. Santiago se comprometió a asistir a todas las entrevistas, a cumplir con los requisitos
y ofrecer estabilidad emocional y material al menor. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó la jueza con mirada firme. Santiago no dudó. Nunca estuve tan seguro en mi vida. La jueza lo observó un segundo más y luego firmó los primeros documentos. Salieron del edificio con una mezcla de alivio y nerviosismo. Mateo apretaba fuerte la mano de Santiago, como si no quisiera soltarse nunca más. ¿Ahora soy tu hijo?, preguntó de repente. Santiago se agachó a su altura. Tú ya lo eras desde el primer día en que me llamaste papá. Mateo sonrió por primera vez con los ojos iluminados. No dijo nada más. No hacía falta. La elección ya estaba hecha, no por los papeles ni por la sangre, sino por algo mucho más fuerte, la voluntad de quedarse, incluso cuando era más fácil irse. Pasaron los meses. Santiago no volvió a ser el mismo hombre que caminaba solo entre vidrios templados y reuniones sin alma. Su empresa seguía funcionando, sí, pero él ya no vivía para firmar contratos. Ahora, cada día comenzaba preparando 2 cafés, uno fuerte para él y uno con leche para Mateo. El niño se adaptó poco a poco a su nueva vida. Al principio, se despertaba en mitad de la noche, asustado, como si aún temiera que todo fuera un sueño del que despertaría en la casa vieja y vacía. Pero con el tiempo, la rutina le dio seguridad. El desayuno juntos, las idas a la escuela, las tardes de tarea y películas, todo formaba una nueva historia, una que no tenía final triste. Santiago no trató de llenar el vacío de la sangre con regalos. No le compró consolas ni lo llevó a centros comerciales. Le dio algo más difícil de encontrar: tiempo, atención, paciencia. Aprendió a escuchar, incluso cuando Mateo no hablaba, a entender sus silencios, sus rabias, su forma de procesar la pérdida. Un sábado por la mañana, mientras arreglaban una bicicleta vieja en el parqueadero del edificio, Mateo soltó la pregunta de nuevo, como quien deja caer una piedra al agua para ver cuántas ondas genera. ¿Por qué me elegiste? Santiago dejó de apretar la llave inglesa y lo miró. Porque tú me enseñaste que todavía podía ser alguien mejor, porque cuando ya no creía en nada, apareciste tú y me hiciste volver a sentir. Mateo bajó la mirada, con una sonrisa tímida. Yo también te elegí. En ese momento no hizo falta más. Un domingo por la tarde, mientras regresaban del parque con las rodillas sucias y una bolsa de pan caliente, se cruzaron con una vecina del edificio. Era una señora mayor de acento elegante y mirada curiosa. ¡Qué niño tan guapo! ¿Es su hijo? Santiago miró a Mateo. El niño lo observó de reojo, esperando la respuesta. No, respondió Santiago con voz tranquila, pero es mi persona favorita en el mundo. Mateo soltó una risa contenida y le dio un codazo en el costado. Viejo cursi. Ni tanto, respondió Santiago sonriendo. El apartamento seguía teniendo silencio, pero ya no era un silencio triste. Era un silencio acompañado, con risas suaves, pasos pequeños, dibujos colgados en la nevera y calcetines tirados en el sofá. Cosas mínimas que hacían de ese lugar un hogar. Nunca hubo una ceremonia oficial, ni un día exacto en que Santiago empezara a llamarse papá y Mateo hijo. Fue algo que se dio con el tiempo de manera natural. Un día, sin pensarlo, Mateo lo llamó papá, mientras le pedía que le pasara la sal. Y Santiago no corrigió, solo se la pasó, con un nudo en la garganta. Y así continuaron. No como una familia convencional, no como un cuento de hadas, sino como 2 personas que se encontraron cuando más lo necesitaban, que se eligieron sin obligaciones, sin promesas rotas, sin sangre de por medio, porque al final lo que queda no es el apellido ni el ADN. Lo que queda es lo que uno está dispuesto a cuidar, lo que uno no abandona, lo que uno ama, incluso cuando no tiene nombre. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, déjanos tu comentario contándonos qué parte te conmovió más. Dale like al video si crees que el amor verdadero no siempre viene de la sangre, sino de quien se queda cuando todos los demás se van. Y si conoces a alguien que necesita escuchar un mensaje así, compártelo con ellos. Suscríbete al canal si te gustan historias humanas, reales y profundas como esta. Nos encantaría saber de ti. ¿Desde qué país estás viendo este video? Te leemos en los comentarios.